vez, a ver si no se nos empieza a trabar. Con el diagrama del día de ayer, que estábamos trabajando en Proteus. Ahí está. Bueno, ayer ya lo que hicimos fue pues de forma general, empezar a comunicar esta pequeña red de anillo, ¿no? Ahí veíamos con tres. Aquí veíamos y destacábamos las características, la cuestión, por ejemplo, aquí de poder agregar otro componente, tendría que físicamente, pues tendríamos que abrir esto, desconectarlo y volver a conectar todo, ¿no? Y volver a redireccionar. Y planteábamos ayer cómo le podríamos hacer dentro de esto que ya habíamos trabajado para que pudiéramos mandar mensajes individuales o comandos individuales de tal forma que pudiéramos encender los LEDs de cada uno de estos Arduinos, ¿no? Y veíamos dos soluciones prácticas o dos posibles soluciones. La primera es que cada uno de estos Arduinos tuviera un set de instrucciones como para que nosotros en la terminal virtual, manejando estos comandos, pues se refiriera a cada uno de ellos. Sin embargo, pues en la terminal virtual o nosotros como concentradores, como hospedadores, tendríamos que tener todo ese set de instrucciones de todos los dispositivos, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces, si nosotros agregáramos un nuevo Arduino a la red, pues obviamente tendríamos que conocer los comandos para poder acceder a cada uno de los LEDs que pudiera trabajar ese Arduino, los interruptores, los sensores, en fin, todos los comandos que pudieran manejar, necesitaríamos tener ese set de instrucciones. Y les comentaba, por ejemplo, si nosotros fuésemos fabricantes de esos dispositivos, una especie de PLC, por ejemplo, pues sería complejo que cada uno de nuestros PLCs viniera con un software específico. Es por eso que se empiezan a diseñar los protocolos y estos protocolos pues nos van a permitir utilizar el mismo software para todos los dispositivos y simplemente que el set de comandos sea generalizado para poder hacer referencia a cada uno de ellos. Sin embargo, también la forma de direccionar, aún así, aunque estemos trabajando el ID, eh, tiene que haber una forma de que nosotros reconfiguremos este software, pero ya no para un set completo de instrucciones, sino nada más para una ID de referencia. Es decir, aquí podríamos hacer esta reconfiguración por medio de un pequeño comando para establecer un ID de referencia. ¿Y qué es lo que más comúnmente se hace? Por ejemplo, nosotros conectaríamos directamente a una terminal virtual, PLC, vamos a llamarlo así, y por medio de comandos con una dirección por default, por ejemplo, sería la 0, la 1, la FF, la 255, por lo general van en la última, en la broadcasting, la 255, y ahí con ese nos podemos empezar a comunicar para acceder a las localidades, a los registros de memoria y cambiar la dirección, algo como lo que se hace con el I cuadrada C. Por ejemplo, hay dispositivos que traen el I cuadrada C ya en el manual de usuario, nos dice cuál es la dirección por default que trae ese dispositivo, ya sea sensor, actuador o algún otro componente. Y también nos dice el fabricante, o en este caso el dispositivo, el manual, si podemos modificar esa dirección o simplemente ya viene definida, ¿no? En algunos casos me ha tocado trabajar con algunos sensores que esa dirección ya viene fija y aunque yo quisiera cambiarla, pues no se puede. Entonces tendría que trabajar con un tipo de sensor o un solo sensor por red para que no se sobrescriban los datos en diferentes sensores, ya que no se puede cambiar la dirección. O en algunos otros que son más compleja, el firmware, el software que traen para la gestión, en donde yo puedo cambiar la dirección, ¿no? Entonces, en algunos casos podríamos hacerlo aquí. De igual forma, podríamos diseñar nosotros una especie de secuencia de pasos para que de primera instancia podamos comunicarnos a estos dispositivos e ir cambiando la dirección que trae por default para asignarle una nueva y así ir construyendo nuestra red. Otra de las formas que tenemos de poder gestionar esto
es por medio de un ID que se puede reconfigurar por hardware. Déjenme ver. eh, Creo que no está aquí. No, no lo tengo a la mano. Permítanme. Está convertidor. Me parece que sí lo descargué. Permítanme. Aquí está. Bueno, déjenme ver si arranca rápido. Lo que quería explicarles. Bueno, en lo que lo abre. Déjenme ver. Aquí está. Les decía, esta dirección, incluso nosotros podríamos cambiarla, no necesariamente por software, porque a lo mejor muchas veces para poder construir una red y conectarlo el protocolo, el firmware que nos haga que cambiemos ese ID, pues sería un poquito más complejo, más laborioso, porque tendríamos que conectar, digamos, con una unidad remota o con el maestro de uno por uno para irle asignando direcciones, ¿no? Y después ya conectarlos y montarlos en nuestra red para que los identifique o a la hora de que yo mande el set de comandos con el ID, pueda reconocer cada uno de ellos. Entonces, eso lo hace hasta cierto punto un poco más complejo, más laborioso, más tedioso. Entonces, otra forma que se hace es que el ID se pueda dar por hardware, ya sea que el ID, algo así como la MAC, la dirección MAC de nuestra tarjeta de red, que es un número de identificador único, viene por hardware, que se hace por medio de algunos circuitos, ya viene ya sea programado en una memoria PROM, que no la podemos cambiar, o por combinaciones tanto físicas de pistas, vamos a llamarlo así, en donde conectamos de tal forma que obtenemos una dirección en binario. Aquí una forma de solucionarlo en uno de los proyectos que estaba yo realizando es, por ejemplo, esto que les digo, tener el ID. Sí se ve la pantalla de Proteus, ¿sí, verdad? Sí, sí se ve. Ok, por ejemplo, esta es igual, nada más que esto es una serie, perdón, una red tipo bus. Y aquí lo que se está haciendo, se puede hacer, o sea, se ha venido haciendo en algunos casos, que la dirección de cada uno de los dispositivos se da por medio de Deep Switch y cada uno de estos puede tomar alguna combinación, algún código binario, pues para solo asignar la dirección de cada uno de estos, ¿no? Puede ser en algunos casos, el más sencillo, pues es que le pongamos ponderación binaria, ¿no? Hay algunos otros ponderaciones que literal le va dando, no sé, unidades, decenas, centenas. Eso ya nos lo dirá el fabricante en su manual, pero es una forma más sencilla de asignarle un ID, porque no necesitamos conectarnos directamente con una terminal remota o con el maestro para hacer configuraciones, ¿no? Del ID. Podemos tomar uno de estos dispositivos, cambiar el ID, conectarlo directamente a la red y en automático, a la hora de arrancar el software o el firmware de este dispositivo y el preguntar con los datos que van a llegar de comando del maestro, comparar esa cabecera de identificador con el número de referencia que yo tengo, ¿no? Un número de referencia físico para saber a cuál de estos dispositivos se está refiriendo, ¿no? En la red. Y ese sería un proceso más fácil, más básico, ¿no? Sin embargo, hay algunos otros que sí ocupan esta cuestión de tener en una localidad de memoria registrado la dirección, pero tendremos que implementar, les digo, una secuencia de configuración de la red inicial para ir detectando poco a poco cada uno de los nuevos elementos, qué dirección está haciendo dentro del maestro. Tendríamos que implementar algo de los que se conoce como tablas de asignación, como lo tienen en Internet, en Ethernet. Muchos de los PLCs y de los dispositivos que se trabajan de esta forma tienen internamente una tabla de asignación de direcciones. ¿Para qué? Para saber cuáles son las direcciones que ya están libres y para poder hacer un escaneo de todas sus localidades posibles. Por ejemplo, si tuviéramos una red donde la capacidad máxima fueran 255 dispositivos, pues empieza a probar, manda señales de testeo en cada una de las direcciones y ve cuál le contesta, ¿no? Si le contesta en la última dirección, que podría ser la dirección
broadcasting, la 255, lo asigna, dependiendo de de ese intercambio de información, si le dice que es una nueva unidad que está inicializando, le asigna una dirección nueva y va quitando direcciones de la tabla de asignación, ¿no? Entonces son protocolos un poquito más complejos, más laboriosos. Por eso esta cuestión de tener un ID por hardware es más sencillo, porque aquí solo respondería entonces a la cuestión del protocolo o la secuencia de comandos que vamos nosotros a estar mandando, como lo estuvimos haciendo aquí, ¿no? Que mandábamos ahorita solo el H para encender y el L para apagar. Entonces les decía el día de ayer, bueno, pues vamos a hacer un protocolo en donde nosotros tengamos o podamos cambiar estos valores, ¿no? De forma Es independiente. que aquí antes se entrenaban para la guerra. Entonces, lo más sencillo es poner dame un segundo. Oh. Y les decía, esto que vamos a hacer con los comandos, vamos a poderlo hacer de forma individual. Ahorita, lo que yo pretendía es que no utilizáramos diferentes programas para cada uno de los Arduinos, pero lo vamos a tener que hacer. Sin embargo, lo que sí quisiera es que hiciéramos esto para que utilizáramos más de un carácter, no solo un carácter, ¿no? Porque lo más sencillo sería utilizar, por ejemplo, del 1 al 9 para encender 9 LEDs y las letras para apagarlos, por ejemplo, o para estar probando algunos interruptores. Lo que quisiera es que se fueran utilizando comandos con más caracteres, de tal forma que podamos emplear algo parecido a lo que les decía el protocolo Modbus. Aquí les muestro algo, por ejemplo, de la estructura básica del protocolo Modbus, que es de los protocolos más sencillos utilizados en cuestión de comunicación de buses de campo, y específicamente para PLCs, de los más simples. La estructura es la siguiente, ¿no? Le tenemos que dar una sección donde viene la dirección del dispositivo al cual me voy a comunicar. Les decía, dependiendo si es Modbus ASCII o Modbus RTC, va a depender la cantidad de bytes que estemos destinando para cada uno de ellos. Y es muy sencillo, ¿no? Les decía, por ejemplo, es algo muy similar a que yo pueda utilizar aquí en la dirección, por ejemplo, el número, si yo le voy a decir que va a ser la dirección 55, si estoy trabajando el código ASCII, tal vez ese 55 que yo quiero poner de mi dirección, lo tendría que representar con el código ASCII del 5. Me acuerdo más del código ASCII en hexadecimal porque nada más se le suman 30. Entonces el código ASCII del 5 en hexadecimal es 0x35, por ejemplo, y tendríamos otro byte con el 0x35, o sea, el 35 en hexadecimal. Estaríamos utilizando 2 bytes. Y cuando estamos hablando del Modbus, el RTC, la dirección solo es un byte, pero sería el número 55 en hexadecimal, o lo podríamos ejemplificar en binario, ¿no? Que sería el 0, 01, 01, 01, 01, ¿no? Y en hexadecimal es el 55. Y aún así, todavía podrías tener otra codificación en donde lo que responde es a la ponderación, al peso que tiene cada uno de estos, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que aquí teníamos el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces tendríamos que poner el peso en 55, por así decirlo, para hacer la dirección. Por lo tanto, tendríamos que seleccionar el número de bits. O convertirlo esto directamente a binario, no a hexadecimal para esta cuestión. Entonces tendríamos que poner el de 32, que sería 001, el 32, y el de 16, que es inmediato, ya tendríamos, nos da, ¿cuánto?
32 y 16, 40, 48, ¿no? 48, y todavía nos falta para el 55. El otro. Y, ¿qué más? 2, 4, 5, 7, 8. Nos falta, aquí nos va a faltar el 1. ¿Cuánto llevamos ahí? 128, 64, 32, 16. Aquí llevamos 52. Nos faltaba 3. Aquí está, nos falta este. Este sería el valor en binario. Entonces, si se dan cuenta, la cuestión, si lo estoy codificando en ponderación, pues difiere bastante en la cuestión de hexadecimal, aunque estemos utilizando solo un byte. Y cuando estamos ocupando la de ASCII, lo que se utiliza es el código hexadecimal para la representación de cada uno de estos caracteres. Era lo que les platicaba la vez pasada, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo de eso, va a ser la cantidad de bytes que utilicemos. Pero lo que sí es indiscutible es que la estructura principal de este protocolo es que nosotros tenemos que mandar primero la dirección, después la función. Vamos a tener que seleccionar o determinar una serie de valores, caracteres o código en ASCII o en binario para indicarle al dispositivo si voy a trabajar con una función de lectura o de escritura o para cambiar incluso la dirección del dispositivo, por ejemplo. Y obviamente el dato que puede ser complementario a esta función o al comando, por así decirlo. Una vez que se tiene todo esto, lo que les decía, el checksum o el chequeo de suma para poder detectar errores. Esa es la cuestión básica, ¿no? Que podríamos tener aquí. Y de aquí lo que podemos destacar. Oh, no avanza. Bueno, aquí nos está describiendo. Este es el white paper, vamos a llamar así, o toda la descripción del protocolo, me está diciendo, el protocolo de Modbus, lo pongo al principio, las especificaciones, todos los componentes, las características, velocidades, todo esto, pero esto ya es de la descripción completa del protocolo y viene del Modbus Organization, ¿no? Les decía, esto al final de cuentas, el modelo OSI no nos va a dar características específicas de esta forma de conectarlo. Les decía, no es cuestiones cuantitativas, sino cualitativas, pero ya cuando estamos hablando de las cuestiones cuantitativas, pues estamos refiriendo ya sea a un protocolo específico o a un estándar específico, pero que nos indica sobre qué capas está trabajando, ¿no? Por ejemplo, bueno, viene más abajo en donde incluso hace una comparación, ¿sí? Cuando estamos hablando de Modbus ASCII, Modbus RTC y algunas modificaciones como es el Modbus sobre TCP/IP. Déjenme ver dónde lo encontré. Aquí está. Más adelantito. Bueno, me describe todo esto de las cuestiones de los pasos para hacer estas comparaciones. Híjole, aquí estaba. No, ya llegué a las funciones. Bueno, regreso. Ahorita me acuerdo dónde la vi. Y lo que les quería aquí, bueno. Por ejemplo, esta cuestión, la cuestión del modelo de Modbus, básicamente lo que nos hace es simplemente tener referencia a lo que van a ser las bobinas, entrada de los registros y a los registros de holding o de sostenimiento, los que van a almacenar el estado de esas bobinas, ¿no? Yo puedo preguntarle, por ejemplo, puedo mandar a encender unas bobinas a un PLC, pero si por cualquier situación se fue la energía o se reinició el programa, puedo tener un comando en el cual le diga que lea esos registros de bobinas para saber en qué condición se había quedado la última vez o en qué situación se encuentra actualmente. Por si tuviéramos en alguna otra sección del programa, tuviéramos que monitorear el resultado de algún otro proceso en el cual encendió algunas bobinas, ¿no?
Por eso tenemos ahí esas instrucciones. Bueno, regreso aquí rápidamente. Y es algo parecido a lo que les digo, vamos a intentar ahorita con la red anillo y la red bus. Bueno, aquí está ya la descripción directamente de las funciones, ¿no? Nos da, por ejemplo, cada uno de los valores en hexadecimal y nos dice qué significa cada uno de ellos dentro de la parte de la función o del código de función para poder, por ejemplo, escribir un registro sencillo, una bobina, leer cada uno de ellos, ¿no? Leer bobinas, escribir bobina, leer múltiples bobinas, y cada uno de estos obviamente también nos da una consecución de los datos que le tenemos que agregar. Por ejemplo, cuando le decimos múltiples bobinas, pues le tenemos que decir cuál es la bobina de inicio, cuál es la final, y en general también aquí nos describe, aquí por ejemplo, la cantidad de bytes que va a ocupar y nos da el ejemplo, ¿no? Función code, 0x01, la dirección de inicio, nos está pidiendo 2 bytes, y que va a empezar desde la 0000, obviamente esto todavía es en ASCII, hasta la FFF, ¿no? La cantidad de bobinas que voy a manejar, y si las funciones van a generar una respuesta. Eso es muy importante, porque nosotros pudiéramos recibir esa función y ejecutar la instrucción y simplemente pues no comunicar a la red que ya se ejecutó o que recibí el dato, ¿no? Aunque estemos hablando de una red anillo en donde se está circulando la información y le va a llegar al que la transmitió, y eso lo único que nos dice es que la red está funcionando porque me está llegando a mí el mismo mensaje que yo envié, pero no quiere decir que haya llegado el mensaje al destino correcto, y para eso pues se ocupan lo que son las cuestiones de los acknowledge o el ACK que les decía en algunos casos, y en otros pues como nos manda un código especial, ¿no? El ACK, el acknowledge, pero es muy similar a esto, ¿no? Es una función de reconocimiento y dice que en este caso pues es un byte, ¿no? El número de bytes podría ser, dependiendo de las bobinas, si nosotros vamos a decir que escriba o no, nos va a regresar el estado de ellas, ¿no? Si se quedó en uno o no. Y esto sería una especie de acknowledge o de reconocimiento del comando, si es que se generó, ¿no? Bueno, y pues así en general cada uno de estos. Entonces lo que quiero que empecemos a hacer aquí es trabajar con esta cuestión del, eh, del programa, ¿no? Entonces, aquí para empezar tendríamos que empezar a distinguir, decíamos la sesión de ayer, tal vez que le digamos que el Arduino sea 1, por ejemplo, era H para encender, o 1 low, ¿no? Para apagar. 2H, 2 low, 3H y 3 low. Y con eso poder manejar los diferentes eh, características de Arduino, ¿no? Entonces voy a abrir, ¿dónde quedó? Voy a abrir lo que estuvimos realizando el día de ayer de Arduino. Aquí está, serie. Y empezar a modificar desde ahí. Bueno, lo dejo por acá. Bien. Entonces, por ahí comentabas ayer, Enrique, de trabajarlo con un case, un select case. Yo creo que aquí sí sería una de las opciones, e incluso se pueden utilizar case anidados o case en cada uno de los casos también con ifs, porque tenemos que ir empezando a preguntar carácter por carácter, byte por byte. Por ejemplo, primero, pues identificar si nos ha llegado el número o el H, pero si nosotros nos incorporamos a la red o empezamos por alguna situación, se frició, se congeló el programa por estar atendiendo algunos otros dispositivos, después reacciona y vuelve a estar pendiente de la red. Bueno, en este caso
sería crítico que este se congelara por las características de la red que habíamos mencionado, pero por ejemplo en una topología bus puede suceder y después de que se recupera vuelve a entrar a la red y está a la escucha, puede ser que lo agarremos en donde en lugar de estar enviando o de estar recibiendo el 1H, recibió solo el H1, por ejemplo, recorrido. Y puede ser que en este caso no le esté detectando un código coherente y no nos va a permitir encender o apagar estos dispositivos. Va a llegar a suceder y eso se le llama corrimiento de comando. Y para eso se utilizan los bits o los caracteres de inicio y caracteres de finalización para poder sincronizar. Si no reconoce ninguno de esos, pues tiene que esperar hasta que llegue la ráfaga de sincronización para poder volver a entrar en la red. Ok, entonces, a ver, apóyenme. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos que estos Arduinos nos respondan primero si va a ser el 1H y el 1L. Al día de ayer ya hicimos este pequeño loop en donde, dependiendo de lo que esté disponible en la ¿cómo se llama? En el puerto serial, vamos a extraer esa información y vamos a irlo comparando, ¿no? Si era H, vamos a encenderlo, si es L, vamos a apagarlo. Pero antes de hacer esto, tendríamos que preguntar otra cosa, ¿no? ¿Qué tendríamos que preguntar? ¿No? Pues aquí de lo que habíamos platicado es mandar un comando con estos dos caracteres, ¿no? El 1H. Entonces, si ya estamos preguntando por el H, pues ahora primero tendríamos que preguntar cuál de los números fue, ¿no? Entonces tendríamos que hacer otra secuencia. Y suponiendo que esto lo hace en un lazo continuo, primero vamos a preguntar esto, ¿no? Entonces, tendríamos que entrar a esta disposición y preguntar si fue en este caso, el H o el L. Pero antes de preguntar eso, pues tendríamos que decir, bueno, aquí está haciendo el eco, perdón. Antes de esto, tendríamos que preguntar si este dato fue igual al número 1. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque recuerden que nuestra terminal virtual está mandando caracteres que se deben de interpretar como código ASCII, ¿no? Entonces, si fue 1, ¿qué hago? Ahí está. Para decirle que fue digamos, como el ID del dispositivo, ¿no? Después, ¿qué seguiría? Si sí, pues preguntar si el siguiente dato que llega es H. Pero así directamente lo tomo o directamente pregunto. ¿Cómo ves, Felipe? Pues tendría que primero preguntar cuál está, ¿no? ¿Por el cual, perdón? Preguntar primero. Preguntar, no entiendo. Si estoy en el if preguntando si es igual a 1. Y si sí es igual a 1, dato. ¿Qué hacemos? Y si no, ¿lo dejamos pasar? Mm, Bueno, aquí primero, si sí, aquí necesitaremos meter algo más, ¿no? Para cerrar este if. Tratando de hacer algo muy similar aquí, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así. Si dato es igual a 1 y vamos a ver qué va a pasar. Bueno, ahorita ustedes lo van a ver. Yo sí sé qué va a pasar, ¿no? Vamos a terminar aquí. La idea es que si a este Arduino no le llega el número 1,
pues es que no le haga caso a estos comandos que le van a llegar después. ¿Por qué? Porque tal vez me llegue el 2H. Entonces a mí no me está hablando, le está hablando al siguiente Arduino, al 3, 4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos que poner que si es igual a 1, pues ahora pregunte por estos valores, ¿no? Que si el dato fue igual a H, pues que lo escriba, y si fue igual a L, que lo apague y acaba. Y si no fue igual a 1, pues que no haga nada, ¿no? Ahí tendría que terminar el archivo. Pero vean qué va a pasar si lo dejamos así. Bueno, vamos a compilar. Perdón, a ver si no tarda mucho. Ya ven que ayer se tardaba en compilar. ¿Cuántos bytes voy a mandar? ¿Cuántos debo de mandar? Ahorita tendría que mandar el byte de identificación, es 1, Ajá. y el de la orden 2. Que sería el de si va a ser alto o bajo. Excelente. Uh-huh. Tenemos que hacer 2, pero con así con la estructura como lo estoy haciendo, ¿de cuántos bytes en cuántos bytes voy a leer? Con la estructura que tiene, ¿los va a enviar todos juntos, concatenados? En una sola variable, por ejemplo. Ajá, ajá. En una sola variable. Va a mandar de 2 en 2, pero así como lo tiene, tendríamos que descomponer la cadena, ¿no? Porque si manda 2, uno que es el identificador y el otro que es la orden, va a reconocer las dos. Por ejemplo, si dato es 1, no lo va a reconocer tanto como tal porque va a mandarle los dos en la misma variable. Ajá, sí, Entonces, sí puede ser. Entonces tendría que preguntarle si dato es 1H, porque como van en la misma variable, Ajá. están concatenadas las dos. Si Ajá. se mandan en variables diferentes, en la misma variable, lo que tenemos que hacer es una lectura de la cadena de caracteres. Preguntar, o sea, esa variable que llegó, descomponerla en los 2 bytes que llegaron. Ok. Y entonces ahora sí ya podemos preguntar, ¿no? Sí, sí, es correcta ahí tu observación. Sin embargo, lo que me dices que llega en una sola variable, sí está llegando a dato, pero yo le estoy diciendo que inmediatamente en cuanto el valor sea mayor a 1, lo lea. ¿Qué pasa? Voy a correr el Proteus. Y sí, eso comúnmente sucede cuando están utilizando el monitor serial de Arduino. Se me olvidó el nombre, perdón. El monitor serial de Arduino. ¿Por qué? Porque el monitor serial de Arduino les contesta inmediatamente. ¿Qué pasó? Me dice que no encontró el archivo. Qué raro. Bueno, es que no exporté los binarios, solo lo compilé. Les decía, en el monitor de Arduino normalmente que cuando ustedes les mandan un comando, escriben y en automático llega la información. ¿Hasta cuándo se envía el comando? En el monitor serial. En que tenemos aquí. Ya ven que les abre. Bueno, ahorita no me va a decir me va a decir que no tiene monitor serial porque como no ha reconocido puerto serial, no lo va a abrir. Como no está el Arduino, no lo reconoce. Pero bueno, de hecho, aunque no tengo Arduino, le puedo engañar a esta cosa con que tenga yo un puerto emulado. Le puedo decir que ese es mi monitor serial y lo abre. Pero bueno, les decía, que aquí abríamos, al abrirlos, escribimos los comandos, lo que le queremos mandar, y solo se envía hasta cuando yo le doy un Enter. ¿Sí se han percatado de eso? Entonces, eso pasa con el monitor Arduino, pero ahorita con el que yo estoy trabajando con la terminal virtual, uy, no me quiere jalar. A ver, déjenme ver por qué. Me está marcando, dice que no puede abrir el hexadecimal.
correrlo nuevamente. Déjenme cerrar el de acá. Y correr estos. Darles doble clic. No sé por qué no lo está jalando. Creo que lo cambio, no sé por qué. A ver, vamos a ver. Ok, entonces les decía, aquí en esta, la diferencia es lo que, por ejemplo, la hiperterminal, también terminales virtuales o terminales o software, que nosotros le mandamos comando. Que son 2 bytes que están lo transmite a toda la red por el TX, ¿no? Y el otro programa lo tiene igual, lo que le llama. Lo que Enrique, si lo estuviéramos haciendo con la terminal de Arduino, con el monitor serial, ese sí necesita o manda el comando hasta que yo le doy Enter. Entonces ahí sí ya llega un paquete de datos más completo o digamos ya armado, ¿no? Que sería el 1, el H y el Enter, que es el salto de línea y regreso de carro, que son 2 códigos, que es el 0D y el 0C, o el 10, perdón, el 0A y el 0D, que es el 10 y el 13 en decimal. Y esos son los códigos en ASCII relativos para que mande un salto de línea y regreso de carro. Entonces, todo eso nos va a llegar al puerto y estarían llegando unos 4 bytes, de los cuales de esos 4 bytes tendría que yo desglosar esa información. Eso podría ser una. Otra es que yo le diga que solo me lea hasta cuando sea igual o mayor a 3 o igual a 4. Tendría que ser mayor a 3 o igual a 4 para poder leer de 4 en 4. Esto es cuando también tenemos un protocolo con longitud constante. Podríamos hacerlo de esa forma. Por ejemplo, le voy a poner que sea mayor a 1. Vamos a compilar y exportar y vean qué va a suceder. ¿Sí? Y más que nada aquí lo que va a hacer es una lectura, me va a hacer una lectura de 2 bytes en 2 bytes. Aunque yo mande aquí una letra, no la va a retransmitir hasta que le mande otra letra. Entonces, cada 2 letras la va a retransmitir a toda la red. Y todavía aquí vamos a ver cómo se comporta internamente, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que comentaba ahorita Enrique. De concatenar, es decir, ir formando cadenas o de la cadena ir extrayendo caracteres específicos cuando tenemos esa transmisión en bloque o cuando la variable ya viene con todos esos caracteres juntos. Por lo general, aunque se mande en este caso, un comando más complejo, es decir, con el monitor que nos está dando el comando hasta que llegue a una determinada periodo de cada byte nos pide para poder estar tomando decisiones. Es muy grande para poder solicitar una tela del puerto y la personía. Para eso es también lo que se conoce como de estar encendiendo, apagando, modulando una señal, convirtiendo un sensor. Y por ahí me llega otro dato en el puerto serial. Deje de hacer, atienda eso y lo meta a un buffer para que no se me vayan amontonando. Para evitar el buffer tenemos que estar en el proceso de sacar de toda esta cadena, por ejemplo, que les haya llegado esto, los valores o los datos que me importan para interpretarlo como comando. Entonces eso lo va a hacer un poquito más complejo. Y lo viable es que hagamos constantemente la concatenación, como lo menciona Enrique, pero podríamos hacerlo antes de una cadena más compleja. Ahorita lo vemos. Aumenté la cantidad de bytes que va a recibir antes de retransmitir, ¿no? O antes de hacer una lectura más bien y de retransmitir. Aquí le dijimos que fuera mayor a 1, por lo tanto, cada que le lleguen 2 caracteres, lo va a leer. Por ejemplo, aquí mandábamos un
sincronizar esos datos para que no se desfase y la red. Pero les decía, si vieron que no pasaba nada, ¿por qué? Hicimos aquí esta lectura, dijimos, bueno, llega el comando, esta hiperterminal en automático lo manda y le llega aquí el disponible. Me dice que hay un dato que está disponible y que ¿qué hago? No, pues lo leo, y luego lo analizo para ver si el valor 1, si fue H o si fue L, ¿no? Directamente. Pero si fue 1, ¿qué hago? Pues tengo que volver a esperar esta cuestión de del buffer. No le puedo decir que lea nuevamente, porque si yo me pongo aquí a leer y lo pongo a que pase constantemente, me va a empezar a llegar o voy a empezar a vaciar el buffer. Por ejemplo, le voy a poner serial read, decirle que dato va a ser igual a serial read. Y vean qué es lo que nos va a contestar. Bueno, aquí supongamos que sí fue el primer valor que nos llega, va a ser igual a 1. Hacemos un serial read y si no fue igual a 1, salimos de todo esto, ¿no? Que sería hasta acá. Ahí está, en este, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Termina este if y vuelve a hacer el void loop. Y aquí va a estar. Como no hay disponible, llega un dato, lo repite y después, pues, si fue igual a 1, va a entrar aquí. Si no, pues va a saltar todo hasta acá. Y aunque hubo un dato disponible, va a volver a estar aquí en este valor. Si sí fue 1, lo que va a hacer es leerlo. Nuevamente, el siguiente dato tendríamos que esperar a H y L. Pero vean qué pasa cuando hacemos esto. No estoy haciendo muy, pero quiero cambiar la diferencia de estar haciendo esa lectura de los buffers. Ahora, precisamente de identificar lo que sucede con la cuestión de la concatenación de los arrays. Entonces tengo este. Ahí está. Y vamos a ver aquí cómo se comporta. Ya se empieza a poner lenta mi máquina. Creo que se le va acabando la RAM. Ahí está, vean. Entonces no está pasando nada, no le ha llegado ningún comando, entonces por el puerto serial, pues está saltando todas las funciones. En cuanto le llegue un dato, voy a oprimir la letra T mayúscula. ¿Sí? Y vean, no hizo nada. Esta otra. Estoy mandando la T, la Y, T. Entonces, cualquier cosa la está retransmitiendo, ¿no? CV, BN, B. Y se supone que va a entrar a leernos si le estamos hablando al Arduino 1. Bueno, en este caso, cambió porque lo estábamos haciendo 2. ¿Por qué no me está haciendo caso? Sí, ya le estoy mandando aquí el 1 y estoy volviendo a leer. Que lo que pasa es que aunque estoy leyendo, el valor del buffer está quedándose con el último valor. Aunque estoy haciendo esta lectura, vean lo que nos dice. Oh, perdón. No me deja cambiar. No sé, aquí está. Y si le ponemos un delay, tal vez, después de que lea el primer dato. Después de que lea el primer dato, un retardo, no es adecuado porque afectaríamos la velocidad de transmisión de toda la red y la vamos a hacer lenta. Sí, también. No es retardo,
Lo que pasa es que no estamos volviendo a leer todo esto. Estamos utilizando un if serial available, o si hay un serial disponible. Déjame, borro este. Y aquí, por ejemplo, en esta cuestión que estábamos utilizando el serial available. Y déjenme poner el read. Que lo que va a hacer, pues va a leer estos datos. Pero si yo le estoy diciendo constantemente que lea, por ahí, déjenme ver si aparece aquí la nota, en donde nos dice que va a estar leyendo, o no, en este no nos dice. Va a estar leyendo el buffer, pero si el buffer está vacío, nos va a regresar un -1. Y que ese lo tenemos que interpretar en el código ASCII. Pero como no está en el código ASCII, el -1 no nos lo está mandando, ¿no? No estamos mandando ese -1. Si lo pusiéramos como valor, aparecería, ¿no? Ahorita lo cambiamos. No se fue. Por está lenta mi red. Aquí está, es que les comentaba. Aquí hicimos esto, ¿no? Hacemos un void loop. Y este void loop, lo primero es que es preguntar si está disponible un dato. Esta función nos va a decir que va a devolver un estado verdadero si se cumple esta condición. Y si se cumple, pues va a hacer lo de todo lo que está aquí adentro. Y si no, hace lo que está hasta el final, que pues ya no es nada, ¿no? Entonces sigue haciendo este loop. Entonces todo esto lo está saltando y hasta que no hay un dato por el puerto serial, entra, lo lee y lo retransmite. Y pregunta, ahora analiza, si ese dato fue igual a 1, entraría a esta parte, a todo esto. Y si no fue igual a 1, ejecuta esta secuencia que es pues simplemente salir de todo este if, ¿no? Y aquí termina al loop. Aquí ya nos está indicando dónde está terminando. Pero suponiendo que fuera 1, que sí, que el siguiente dato que mandamos fue 1, le decimos que lea este dato y comparamos ahora el valor de dato con 1. Y tendría que ser igual, pero lo está sacando inmediatamente porque vuelve a retransmitir. Si se dan cuenta, en la primera vuelta nos lo hizo, o necesitábamos mandarle 2 veces el dato para que nos empezara a mandar esta cuestión. Bueno, lo vuelvo a correr. Aquí voy a dar una T nuevamente. Ya lo mandó. T, y voy a mandar el 1. Y ahí está. Sí, lo retransmitió. Y debería de estar leyendo y mandando esto. 2. Los que estamos haciendo aquí esto, entramos. Fue 1. Si fue a la hora de leerlo, como ya el dato que estamos teniendo aquí, no hay nada. Y luego inmediatamente lo comparo con H y con 1, como no fue, salta, vuelvo a comparar ese dato con H. No es, sale y ya no lo manda hasta que volvemos a ver que hubo disponible aquí para leerlo, ¿no? Y es cuando lo retransmite. Entonces, si se dan cuenta, está imprimiendo solo aquí, en esta parte de adentro, no, de afuera, no de adentro. Entonces, aquí tendríamos que, tal cual, el dato que vuelve a llegar, esperar a que introduzca este valor y estarlo monitoreando para este select case, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que volver a poner un read, pero solo si hay un dato disponible. Por ejemplo, sería un if serial available es 0. Entonces, aquí ya tenemos esta cuestión. Aquí, obviamente lo voy a retransmitir porque voy a hacer que todos esos datos sigan transcurriendo en la red, ¿no? Pero ahora lo voy a analizar. Si ese dato
fue igual a H. Me va a faltar cerrarle, ¿verdad? No lo he cerrado. Sí, que lo termine en if. Ok. Si ese dato fue igual a H, pues lo va a encender. Si igual a low, lo va a apagar, ¿no? Pero aquí ahora vamos a estar haciendo esta cuestión de hasta que vuelva a haber otro bit. Si no, lo vamos a dejar aquí. Y va a volver a salir. ¿Por qué situación? O sea, lo vamos a volver a estar teniendo hasta afuera y no lo vamos a estar evaluando al mismo tiempo en este caso. Es decir, no va a entrar hasta esta posición. ¿Por qué? ¿Ya lo notaron? Pero déjenme compilar esta. Si le di, ok. No, Felipe. O, creo que ya. No, pero. Sobre el... Si ahorita el programa que está pasando es lo siguiente, si hay un valor material, pero así como estoy analizando, ya habíamos hecho el de, sí, me faltó una llave, me parece que me pasé. Ahí está ya. Les decía, aquí ya tenemos ese dato que llegó por el puerto serial. Está disponible, lo analizamos para ver si es 1. Si sí, aquí en automático lo retransmite, pero si sí, tendríamos que entrar a esta parte. Y tendríamos que esperar hasta que llegue un nuevo dato, un nuevo bit por el puerto serial. Pero en este caso, luego hago un if serial available. Como no está disponible, en automático se sale y regresa aquí y este es el que lo está imprimiendo. Entonces, aunque lo haga ahorita con este serial available, lo mismo me va a volver a sacar de este ciclo. ¿Y por qué no se retransmite todo después de haber hecho las decisiones? Después de haber preguntado. Después de haber preguntado, retransmitir todo. Sí, o sea, en vez de recibir y retransmitir, solo recibir, tomar decisiones y después transmitir o retransmitir. El dato podría ser, aquí, en este caso, sí, puede ser. Sin embargo, no es común hacer eso porque si nuestro proceso es muy largo, la red se volvería todavía más lenta porque todavía tiene que analizar y hacer muchas cosas y luego, ya que acabó de analizar, y si no era para él, imagínense que son un protocolo de 20 bytes, de 50 bytes, ¿no? Pero, o sea, no es lógico, pero suponiendo que fuera un caso así y que todavía tenga que testear aquí cosas de su ID con hardware y preguntar si algunas condiciones de todo esto, es decir, haga todo un análisis dentro. Y después de todo eso diga, no era para mí. Ok, bueno, regreso todo el byte. Eso va a ser la red más lenta. Por eso no se acostumbra a hacerlo. Pero sí podría ser que después de hacer todo este proceso, volvamos a retransmitir. O sea, tú dices que en lugar de hacer esto, lo pongamos, ¿con cuál era este comentario? Doble diagonal, ¿verdad? Ahí está. Que en lugar de hacer esto, lo pongamos hasta que termine. Sería hasta terminar el primer serial. Después de este if. ¿Dónde está? Aquí. Serial print. Ups. Ahí, Mauricio. Sí. Sería el final, ¿no? Ok. Vamos a ver qué va a pasar. Pero pues lo más seguro es que haga lo mismo. Vamos a ver. Que analicen lo que está pasando aquí con en esta secuencia. Vean. Aquí lo dejamos, estamos pidiéndole, estamos preguntando si hay un dato disponible. Es decir, si yo oprimí una tecla. Como no la he oprimido, ¿qué va a hacer? Esto va a ser falso. Va a decir, no hay dato disponible. Va a ignorar todo esto y se va a ir hasta el último. Y aquí va a estar.
Va a estar dando ciclos y va a estar saltando todo esto hasta que yo oprimo una tecla y le llega. Y en automático va a llegar un momento que pregunte y le va a decir, sí, ¿qué crees? Que te llegó un byte, está en el buffer. Ah, ok, pues léelo, mételo a dato. Y después le pregunta, ¿fue igual a 1? No, oprimió la T. Ah, entonces ignora todo esto y regresa hasta acá. Entonces lo va a volver a preguntar. Y aquí dice, ¿hay dato disponible? No, no hay dato disponible. Entonces aquí va a estar hasta que alguien vuelva a oprimir la tecla. O sea, hasta que yo vuelva a oprimir la tecla. Y así va a estar, ¿no? Entonces, acuérdense que estos ciclos los hace muchísimo más rápido de lo que yo pudiera oprimir las teclas, ¿no? Por eso es que se vacían los buffers rápidos, los retransmite, y a la hora de que yo quiero mantenerlo en un bucle para esperar otro dato, pues simplemente ya salí de esa información. Ahí está la T, me lo está volviendo a mandar al final. Le voy a mandar el 1, a ver si con eso enciende. 1H, no ha entrado al siguiente ciclo. No lo estamos sosteniendo ahí. Sigues teniendo la misma situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Lo que pasa es que tengo que meterlo aquí. Aquí hay un dato disponible, sí, ya estuve en este bucle, en este loop, y ahí lo voy a mantener hasta que haya un primer dato disponible. Ya que hay dato, lo leo y lo puedo retransmitir al mismo tiempo o al final. Pero voy a preguntar si el dato fue igual a 1. Si es igual a 1, tengo que meterlo a una secuencia en donde de aquí no lo saque hasta que me llegue otro dato serial. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a quitar este if. Voy a poner estos comentarios. Sí. Y también, para que no haya suspicacia de que estamos imprimiendo ahí y tenía que haber sido al final, ¿no? Y if ya no coincidiría con serial available, if cierra con ok, aquí sí está disponible es esto, y si no, se termina este serial y terminó, perfecto. Tenemos if cerrado, if cerrado, ahí está, me parece que sí. Entonces, si hacemos if, lo debemos de mantener aquí, porque si no, de otra forma nada más pregunta si el dato que metí fue igual a 1. Si sí es igual a 1, va a entrar aquí. Pero si no, sale, perfecto. Pero si sí fue 1, quiero mantenerlo aquí para esperar a que me llegue otro dato o leer este dato y luego analizar si el dato fue igual a H, ¿no? Si yo lo hago aquí luego y leo ese dato, lo comparo con H, y de hecho, si yo de aquí lo imprimo, este valor de dato, después de leerlo, debería de mandarme el valor ya vacío, ¿no? Porque yo estoy haciendo lecturas continuas. ¿Con qué instrucción lo puedo hacer que se esté ejecutando aquí hasta que se cumpla la condición de que llegue un dato o de que leamos este dato? ¿Alguien se acuerda de qué estructuras? Un do while. El do while, exactamente, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un while. Acuérdense que el while o el do while, la diferencia es en qué momento pregunta, ¿no? Si, el do dice hacer mientras, o el mientras la cuestión sea verdadera, lo va a ejecutar. Y aquí la diferencia, bueno, nada más para recordarlo, es uno pregunta al principio y después ejecuta. Si la condición es verdadera, ejecuta. Y el otro ejecuta y después de que termina, pregunta si la condición es verdadera. ¿Cuál nos conviene? Uy, ya se está poniendo bien lenta mi máquina, perdón. ¿El while? El while. ¿Qué dice el while? ¿Cuándo pregunta? ¿Antes o después? Es lo que estoy buscando, espérenme. Ouch. While pregunta antes de hacer, ¿no? Aquí están las estructuras. Solo si la condición se completa, se puede empezar o bueno, puede entrar al ciclo. Aquí está, el while y el do while. Esa es la diferencia. Vamos a analizar. Dice Mauricio que esta pregunta antes, dice while, las condiciones, si sí se cumplen las condiciones, se ejecuta esto, y si no, aquí va a estar.
dando vueltas hasta que se ejecute, ¿no? Por ejemplo, dice la variable va a ser igual a 0 y dice mientras la variable sea menor a 200, esto se va a estar haciendo. Entonces, como la variable va a ir incrementando, pero primero evalúa, ¿no? Y el do while es al revés, ejecuta y después evalúa la condición, ¿no? Bueno, vamos a analizar el otro. Entonces, en este caso, el while pregunta antes. ¿Dónde se quedó? Hasta acá abajo, ¿verdad? Aquí está el do while. Y eso lo que va a hacer es que no salir de ese ciclo, porque el if solo evalúa una vez y después, como no se cumplió la condición, se sigue y avanza, ¿no? En este caso, bueno, simplemente a 100, vamos a decir. Entonces, una vez que llegue a 100, o sí, que sea igual a 100, rompe este ciclo y sale, pero primero ejecuta y después evalúa. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a ocupar ahorita el while. Entonces, era aquí en lugar de hacer esto, vamos a poner que sea el while. Si esto fue igual a 1, nos vamos a mantener ahí. While minúscula. Oh. Aquí está, ¿no? Mientras la condición, ¿qué condición le vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a mantener ahí? ¿Hasta cuándo vamos a sacarlo? ¿O vamos a estar monitoreando eso? Pero si se cumple la condición que nosotros pongamos, va a quitar todo lo de abajo, ¿no? Nos conviene. Lo que tenemos que hacer es que aquí esté preguntando si el dato que estoy leyendo fue alto o bajo para encender o apagar, porque ya le llegó el 1. Si es 1, bueno, voy a encender y apagar. ¿Cómo lo mantenemos ahí? Mientras dato sea 1. Mientras dato sea igual a 1, lo ponemos. Ok. Ejecutamos todo lo que sigue. Ok, vamos a tener esto. Es decir, va a leerlo, va a volver a leer dato, y luego, en este caso, lo va a ejecutar. Va a hacer todo esto y ¿dónde terminaría? Aquí, ¿no? Este if aquí cierra, este if aquí cierra. Ok, sí, estamos cambiando este. Parece que ahí está. Vamos a poner. Mientras dato sea igual a 1, va a ejecutar esto. Y cuando cambie dato, o cuando sea diferente de 1, lo va a dejar de hacer. ¿Cuántas veces lo va a hacer entonces? ¿Lo están intentando también ustedes en su máquina? Vamos a ver, ya compiló aquí y vamos a ver qué nos hace esta cosa. Vamos a ver, vamos T, ya lo mandó, T, y vamos a mandar el 1. Ahí está. Y es igual a 1, T,
Le mando el 1. Vean, ahí nos manda un espacio ahí raro, ¿no? Cuando le oprimo el 1, como que me manda un espacio. Voy a oprimir el H. 1H, 1H, no hace nada. 1 low. Por ejemplo, mando low, low, low. Le vuelvo a mandar el... Porque pensando, Se queda pensando. ¿Pensando en qué? No es porque falta un break. Le falta un break. En el while. Sí, Ok, ¿dónde? Nos faltó en la sintaxis el while que tenemos aquí. Bueno, lo podemos poner o no. ¿Sí? Pero este se supone que sale cuando se cumple la variable. Y la cuestión del break podemos hacerlo dentro para romper esto si se cumpliera, si tuviéramos otra condición que se cumpla dentro. En este caso no la estamos teniendo. Bueno, estamos haciendo aquí una lectura, ¿no? If sería la available. Yo oprimo una tecla cual sea y dice, ok, si ya hay un dato, perfecto, entras, lees este dato, no lo estoy retransmitiendo. Entonces, lo que sigue es preguntar si fue igual a 1. Si oprimí la letra T, todo esto lo ignora y salta hasta acá. Y lo que estaba en dato, que fue la letra T, lo reenvía. Y por eso es que nos aparece en toda la red, ¿no? Llega hasta el otro extremo. Pero en cuanto yo le doy 1, no me manda nada, pero me manda después un espacio. Eso es lo que hay que analizar. ¿Por qué nos manda un espacio? Vemos. Entonces, aquí se cumplió la condición y entra. Dice, mientras datos sea igual a 1, va a ejecutar esto. Excelente. En automático. Yo lo que hago es entrar a esta parte. Y ahora pregunto el dato. Vean, voy a quitar esto. Y a lo mejor les da un poquito de idea de qué va a pasar. Yo no voy a leer dato. ¿Qué va a pasar? Voy a tener igual a 1. Entonces, esto lo va a estar ejecutando siempre. Entonces, va a preguntar si H fue, si dato fue igual a H, lo pone en alto. Si dato fue igual a L, lo pone en dato, ¿no? Entonces, no, no lo va a hacer. Y aquí va a estar. De hecho, si hago esto, ya no nos va a sacar del ciclo while. ¿Por qué? Porque no vuelvo a leer el dato otra vez. No hay nada aquí que me haga cambiar ese valor de dato como para que rompa el while. Y aquí se va a mantener. Entonces, se nos va a morir el sistema. Pero, entonces, ¿cómo hacemos que vuelva a analizar si fue H o si fue L? ¿Qué le ponemos? Lo que les decía, ahí está el T. En cuanto tengamos el 1, ahí se quedó. Y ven, ahora sí ya sigo oprimiendo y ahí se quedó. Porque como ya no actualicé lo de dato, el 1 que se quedó cumplió la condición y me quedó en el while. Pero no estoy leyendo nuevamente el puerto. ¿Qué pasa? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es quedarme en este while y decirle que si hay un dato disponible, entonces, ahora sí, leo el dato y lo retransmito, ¿no? Bueno, aquí lo voy a dejar sin retransmitir para que vean que ya entró aquí y no lo está mandando, solo lo estaba mandando hasta el final. Y una vez que está esto, ahora sí analizamos nuevamente y termina. Entonces déjenme ver este while. Vamos a ver cómo está. Cierra con el serial available. Si me va a faltar entonces un while. Entra este if que va a cerrarse. Este if, cierra, cierra.
esto if, while, ¿qué me falta? Ahí está. Entonces vamos a compilar esto. ¿Por qué le pongo otro if? Porque aunque estoy aquí si yo leo en automático, va a pasar lo mismo. Si leo, como está el buffer ya sin dato, en automático al leerlo va a actualizar y me va a mandar un -1. El -1 no lo imprime como un espacio en blanco. Pero a la hora de analizarlo, pues dice, no es un H. Y entonces por eso me saca en automático. Ahora, al ponerle un while, aquí lo voy a mantener, mientras dato sea diferente de 1. En cuanto llegue lo voy a leer y en automático va a terminar de ejecutar esto, ¿no? Va a analizarlo, va a hacer, pero cuando termine, ahora sí, el análisis, a la hora de regresar, como ya dato ya no fue igual a 1, ya no ejecuta eso, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar. Está, FR, está funcionando todo bien, ¿sí? Y voy a mandar el 1. Vean, no lo imprimió, ¿sí? Y se supone que está esperando que le llegue otro dato. Voy a poner el H. Y vean cómo ya lo encendió, ¿no? Ahí está el H. Y hasta que yo oprimí el H, retransmitió el valor del dato que yo leí. Pero vean, en la red ya no me retransmitió el 1, ¿no? Ahora me retransmitió aquí. Simplemente necesitamos volver a mandar a imprimir y pues ya vimos que de todas formas, aunque esté aquí al final, sale lo mismo. Entonces vamos a dejarlo aquí al inicio. ¿Qué está pasando? Aquí en cuanto llega el primer valor, sea lo que sea, si no es igual a 1, lo retransmite a la red, todo lo que le llegue, para que todos los demás lo analicen, ¿no? Y ya hasta que yo le vuelvo a oprimir, si es 1 o H, sale, ¿no? ¿Qué pasaría si no lo hacemos al mismo tiempo? Puede reconocerlo como un comando no programado. Vamos a analizarlo otra vez. Y lo que pasa es que estos se quedaron con los otros valores, no los actualizó. Así los voy a dejar ahorita. Ahorita para que veamos que... Vamos, quiero ver la ruta. Sí, debe haber quedado con el último hexadecimal. Ya lo compiló. Ok, aquí ya debe de aparecer lo que está escribiendo. No lo va a retransmitir a toda la red, ¿no? Ahí está. Entonces, RFGD, voy a poner el 1, ya lo mandó, y le voy a poner el H. Ahí está, ya lo prendió. Sí, ahorita que le di clic, todos lo contestaron, ¿no? Actualizó el hexadecimal. No problema. Por ejemplo, vean, estoy poniendo HL. Ahora le pongo 1, low y apaga. ¿Cómo lo voy a solucionar para cada uno de estos? Pues aquí lo que mencionábamos fue lo mismo. Si nosotros hubiésemos tenido una tecla para cada uno de ellos, pues solucionábamos el problema, ¿no? Y volvíamos a programar a todos y cada uno de ellos con diferentes valores. Pero aquí la intención también es empezar a dejar la estructura para que podamos implementar esto que les decía del protocolo de Modbus, en donde no son tramas, en donde no solo funcionan con un byte, ¿no? Es decir, podríamos tener una de las caracteres de los valores de nuestro teclado de código ASCII, pues para una determinada función, pero muchas veces esas funciones van ya combinadas, en donde le tenemos que dar datos complementarios, ¿no? Es decir, ahorita, por ejemplo, enciende LED.
enciende el LED. Bueno, sí, pues enciendo, pero ¿cuál LED? ¿El 1, el 2 o el 3? En este caso ahorita todos lo tenemos 1, pero si yo le pongo 4, ahora ya le tengo que dar la instrucción. Primero, ¿qué Arduino es el que me estoy? Aquí está. El primer que Arduino es el que estoy solicitándolo, ¿no? Que sería este. Y luego decirle cuál función voy a utilizar, si encender LED o leer el analógico, por ejemplo, ¿no? Y después, o apagar, por ejemplo, encender y apagar. Y después, ¿cuál de los LEDs quieres apagar? Y ya finalmente, pues si voy a tener un checksum o alguna acknowledge, alguna respuesta para decirle a la red que ya lo hice. Entonces, se dan cuenta, pues que es un protocolo muy sencillo, al menos 6 bytes que voy a estar transmitiendo, pues necesita estarlos concatenando con las capas que vamos a manejar. Entonces, les decía, lo puedo guardar como, y vamos a ponerle serie 1B. Y vamos a ponerle que responda al número 2. Y voy a volver a guardar, bueno, voy a compilar, exportar y ahorita cambiamos al C y dentro de nuestro Proteus vamos nada más a cambiar el programa, ¿no? Les digo que la idea es que no se tenga que tener un firmware, sino de tener diseñado por ejemplo, generar un comando en donde por default tengamos sea una variable. Por default, condiciones iniciales corre y con condiciones iniciales dato va a ser igual a 1, todos, ¿no? Pero que tengamos un comando en donde va a cambiar el valor del ID. Ahora ya no se va a llamar esto que estoy comparando. Podría después ponerle como, si dato es igual a ID, ¿no? Avanza. Entonces todos los programas tienen la misma estructura, solo que cuando yo me comunique con él con un determinado comando, le voy a decir que el ID, el nuevo, va a ser igual a 2. Entonces cuando está corriendo, cambia. Puede quedar almacenado esto en memoria EEPROM, de tal forma que cuando vuelva a inicializar ya no corre ese comando de cambiar el ID y ya se queda cada uno con sus IDs. Si no lo guardo en memoria, cada que reinicio la red, pues tendría que hacer esa secuencia de asignación de direcciones. Entonces, pero les digo, ya es algo que nos va haciendo más laborioso el firmware. Me copié como es nuevo archivo, tarda un poquito más. Al otro. Y bueno, voy a dejar de compartirlo para que lo haga la pantalla, para que lo haga un poquito más rápido. Y voy a también a guardarlo con serie 1C y cambiarle a 3 para que ahorita echemos a andar los 3 de una vez. ¿Vale? Listo, me parece que ya. Dejen compartirles mi pantalla. Entonces ya, incluso ya hasta los abrí, ya se compilaron los archivos, los ejecutables, y vamos entonces a actualizar aquí. Ya nada más. Se mantiene con el mismo, que era el de Arduino 1, el serie 1. Ok, sería el serie B. Y sería el C. Vamos a ejecutarlo a ver cómo nos responde esta cosa. Ahí está. Entonces voy a mandar cualquier letra. Serie E1B, Arduino X. Ok, si es
Y este es el C. Tienen del mismo. Ahí está. Ok. Y creo que... Ahí está. D, C, S, E, D, cualquier cosa. Le damos el 1 y el H. Enciende, 1 y low. Perfecto. Entonces este debería de contestar con el 2, H y 2L. ¿Qué pasa? Sí lo está retransmitiendo, pero aquí no. Vamos a ver. Igual llega los bytes. ¿Qué está pasando? Este ya. Vamos a exportar binarios. Y aquí es igual. Por eso no se enclava. Ahí está. Igual que nada más el ID primero, ya me da como no lo tenía un determinado ID, pues no está bien así. O sea, lo están intentando todos. Sí, Sí, ¿algún problema ahí, Mauricio? ¿No? ¿Felipe? No. Bien, excelente. ¿Qué más? Pausar la pantalla. Listo, ya los compiló. Vamos a ejecutar entonces. Otra vez. Entonces ahí estamos mandando. La red está funcionando porque me está llegando de regreso. Mandamos el 1H. Ahí está encendiendo. Puedo mandar el 2H. Ya encendió. Puedo mandar el 1L. Apaga la red. Después 3H. 1H. Ya encendieron todos. Y después podría tener un comando para que apague todos a la vez, ¿no? Una serie de broadcasting. Pero, bueno, todavía no está programada, ¿no? Entonces tendríamos que apagar uno por uno. 1 low, 2 low y 3 low. Y eso es de nuestra red de comunicación. Híjole, rápido. Se mareó. Nosotros trabajamos. Saber cuál de todos, ¿no? De la red, ¿no? De la velocidad y demás. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, muchachos? ¿dónde dijo que se rompió? Aquí, en esta parte. Por ejemplo, yo desconecté el TX, que era la parte de la respuesta, hasta acá, al RX de la red. Si yo lo hubiera desconectado de aquí, por ejemplo ¿qué hubiera pasado? ¿No? Lo vuelvo a correr. Y simplemente a estos dos ya no les llegarían comandos, ¿no? Solo el único que estaría contestando sería el primero. Y tampoco me llegaría la información a mí a la terminal virtual. Por ejemplo, los comandos que yo mandé, estoy oprimiendo cualquier tecla, no llega nada. Le voy a mandar el 1H y va a encender. Pero ya cuando le mande el 2H ya no hace nada, ya no hay un link de aquí a acá. Y aquí nos damos cuenta que tan solo el primer comando, aunque dimos 1H y encendió aquí, pues en la terminal virtual no está registrando esa información, ese regreso en la red anillo, ¿no? Son de las desventajas que tenemos en este tipo de red. Ya veo, gracias. Vale, la voy a volver a reconectar. Ahí está. Entonces, ¿cómo ven?
Entonces, pues yo creo que ya no nos va a dar tiempo de la siguiente, de otra sesión más. Me parece que están por ahí diciéndonos que tenemos que entregar las evaluaciones.